Bona nit, salam alaikum, buenas noches. En primer lugar, es una ocasión de alegría, ¿no? Celebrar 15 años y sobre todo 15 años con 40 metros cuadrados. Es decir, aquí hubo una película muy famosa en España que se llamaba El Pisito, pues ahora quizá vosotros ya superáis esta película porque en 15 años habéis mantenido una esperanza viva dentro de 40 metros cuadrados. Bueno, quizá no tanto una película, sino una serie, una cosa que se llamó La Cabina, que era o también un telefilm de televisión donde mostraba la posibilidad de que en un espacio muy pequeño, como era una cabina de teléfonos, pudieran pasar muchas cosas. Ahora, como vamos con móviles, ya no sabemos lo que son las cabinas de teléfonos, pero antes, en este país, cuando vivía Franco, habían cabinas de teléfonos. Bueno, entonces, muchas gracias por vuestra invitación. Yo, a partir del título original, yo he construido un relato. Os voy a explicar una serie de cosas que lo he titulado, y me parece que será fiel a lo que yo os quiero comentar, como visibles y socialmente comprometidos, que pienso que esto puede resumir la intención de mi charla. Yo no intento conseguir que estéis todos de acuerdo con lo que voy a decir, pero sí que me gustaría que pensarais un poco sobre algunas cosas que voy a comentar. En primer lugar, quiero transmitiros que una de las mejores cosas que pasó en mi vida ha sido haber sido director general de Asuntos Religiosos de la Generalitat. A raíz de esta situación conocí el mundo musulmán. Yo me acuerdo que mi primer acto fue ir a celebrar dos hechos, una inauguración de los locales del Consell Islàmic y la celebración del nacimiento de una persona. Y yo me acuerdo que se estaba comiendo un cordero y, claro, pues se comía con las costumbres de ahí con los dedos. Y entonces el señor Laxenhaus se quedó horrorizado y me dijo, bueno, si quiere usted un tenedor. Y digo, no, yo con los dedos, ahí, el primero. Y ahí también aprendí a compartir cosas que eran ajenas a mis costumbres y a mis tradiciones. Y había unos conciudadanos de este país que comían el cordero de una manera distinta que yo comía. Y, por cierto, que estaba buenísimo aquel cordero. Entonces, a partir de aquella experiencia, decidí que yo sí era el director general de Asuntos Religiosos y, por lo tanto, debía conocer el Islam, que lo mejor fue irme a un país islámico. Y en aquel verano mi mujer y yo cogimos el coche y nos bajamos a Marruecos. Y entonces quise hacer todo Marruecos en coche, por arriba, por abajo, por derecha e izquierda, jugándome la vida conduciendo como europeo por las carreteras de Marruecos. Entonces descubrí que después del Dragon Khan lo más peligroso es conducir por Marruecos, o sea, vamos, me quedé realmente, pero sobreviví. Pero hice un fallo, que yo quise hacer el viaje como inmigrante. Luego, con el tiempo, descubrí que mi error fue hacer el viaje como inmigrante. Es decir, yo seguía los coches de los inmigrantes que venían de Francia, me paraba en las gasolineras, cuando ellos se paraban, cogí el transbordador en Tarifa, hice exactamente lo que yo pensaba que tenía que hacer un inmigrante. Luego, más adelante, y esto es una de las cosas que os quería transmitir, es que para ser musulmán no hace falta ser inmigrante, hace falta ser musulmán. Y esto me parece que es un dato muy importante. Y entonces, en Marruecos descubrí que si bien el Islam, que yo mínimamente había leído algunas cositas, cabe decir, la mayoría traducidas al castellano por Arabia Saudí y, por lo tanto, con una visión muy concreta, pues descubrí en Tánger, en el mercado de casas baratas, que aquello era un mundo inmenso, donde había personas que iban con pañuelo, personas que iban sin pañuelo,
personas que iban vestidos a la occidental, personas que no iban vestidas a lo occidental. Y me sorprendió también ver personas vestidas a lo pastún, que realmente dije, bueno, estas personas aquí deben ir como de carnaval, porque en Marruecos el vestido pastún, o sea, el vestido de Afganistán, es propio de Afganistán, no es propio de Marruecos. Entonces, la conclusión que yo saqué es que, si bien hay un Islam que es común y vivido por todos, hay distintas maneras de vivir y concebir el Islam, del mismo modo que hay muchas maneras de ser cristiano o católico o protestante, ortodoxo, de tal modo que a la vuelta pues me dediqué a estudiar más con profundidad al Islam, ir a las mezquitas y, bueno, costumbre que sigo teniendo, y gracias a la comunidad musulmana en Cataluña, pues que puedo participar en ceremonias con profunda devoción. Entonces, hace pocos días, hace 15 días o 15 días, por estas horas se estaba inaugurando en Barcelona el Centro Cultural Islámico de Cataluña, una gran iniciativa cultural que pretende transmitir un marco de entendimiento y de convivencia de los musulmanes con el pueblo de Cataluña. Pero detrás de esta iniciativa, que es un gran centro muy bonito y muy bien decorado, estaba con versículos del Corán que son los que están en la Alhambra, según nos dijeron por allí, algunos traducidos al catalán, está el Sultanato de Omán. Pienso que la aportación de ese sultanato ha sido decisiva para poder construir este centro. Pensé que bienvenidas pueden ser estas iniciativas para consolidar un Islam aquí en Cataluña orientado a la convivencia. Sin embargo, ante estas realidades vividas y vistas recientemente, se me han planteado algunas preguntas, y me gustaría pues que mi charla fuera en torno a estas preguntas que me sugieren mis experiencias. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que tiene que haber entre una religión como es el Islam o otras religiones? En este caso se puede poner el judaísmo, la religión Bahá'í, los Sikh, los sintoístas, las religiones tradicionales chinas, que se han construido o que se han definido en otras matrices culturales a la sociedad occidental, cómo estas religiones encajan en una sociedad que tiene otras referencias culturales. ¿Tiene sentido que los musulmanes en Cataluña o los catalanes musulmanes adopten comportamientos culturales ajenos a la tradición de la sociedad catalana? ¿Tiene sentido expresar el Islam en una clave incomprensible para los ciudadanos de Cataluña? Una pregunta. Lo mismo, esto es perfectamente válido a otro tipo de religiones, no es únicamente al tema del Islam. Pero, en el fondo, lo que tiene sentido es ¿cuál es nuestro horizonte? ¿Queremos un Islam en Cataluña o queremos un Islam de Cataluña? ¿Queremos un Islam que sea simplemente el pensar que aquí hacemos exactamente lo mismo como si estuviéramos pues en Dubái, en Qatar, en Tánger, en Indonesia, o es una expresión del Islam propia de la realidad de personas que viven aquí y que son pues tan ciudadanos como cualquier ciudadano que tiene otra religión? Y este es el dilema, es decir, ¿cuál es desde mi punto de vista, con toda sinceridad y libertad? Ya digo que yo no quiero la unanimidad con mis planteamientos, yo os expongo mis reflexiones. ¿Hacia dónde nos orientamos? ¿Hacia un Islam que sea una fotocopia de aquel Islam que muchos de vosotros habéis podido vivir, si todos sois marroquíes, en Marruecos, pero si hay personas que son conversos, entonces su referencia queda totalmente desorganizada, su referencia es aquí, no es en un país de origen? ¿Cuáles son las identidades a defender desde una religión como es el Islam? ¿Cuáles son los valores comunes sobre los cuales construimos la convivencia a partir de la propia religión?
¿Y por qué no? Yo pienso la gran pregunta, ¿a qué rey hemos de guardar lealtad? Porque, en definitiva, ante estas cuestiones no puede haber ambigüedades, porque una cosa es la política y la otra cosa es la religión. Y la religión exige unas lealtades a partir de la vivencia de una identidad de esta religión en un contexto concreto, que es ahí donde una persona vive y construye su familia. Podemos tardar, y pienso que tardaremos tiempo en dar respuestas a estas preguntas, pero nos hemos de formular estas preguntas porque veremos que detrás de estas preguntas hay distintas respuestas y según lo que se responda, la sociedad también lo percibe de un modo distinto. Por lo tanto, vale la pena asumir que nos hemos de armar de paciencia, hemos de dar tiempo al tiempo, que los problemas que podamos tener intentando responder a estas preguntas no los vamos a resolver en una semana, sino que es un proceso que requiere tiempo. Yo el otro día en un sitio dije 50 años, pero 50 años como una visión de decir que, oye, que no nos pongamos nerviosos, que hemos de tener paciencia y que del mismo modo que hoy celebramos aquí 15 años y que es una fiesta efectivamente propia de la comunidad musulmana, pero también es una fiesta de la sociedad de Sant Joan d'Espí, porque gracias a la convivencia ha sido posible vivir con normalidad un hecho, es decir, que hay unos ciudadanos de esta ciudad que no son de la religión mayoritaria o que expresan una religión distinta a la tradicional y que eso se vive con toda normalidad, pues este proceso ha tardado en madurar, pues tardará también en madurar en dar respuesta a estas cuestiones. Lo hacemos en buenas condiciones porque, como decía Mohamed, hay una... Claro, tú llamas Mohamed, te podrías llamar Jordi, ¿no? Como dijo uno, dice, uy, estoy cansado de tantos Mohameds, ¿no? Claro, esta persona que dijo esto no se quejó cuando en Cataluña había más Jennifers y Jessicas, y, o sea, que los nombres como el mío, que es exótico, pero bueno... Pero, en fin, lo importante no es cómo te llames, sino realmente lo que hagas. Y un poco también me gustaría hablar... Perdón, Jordi, pero lo bueno es que cuando le preguntan cuántos catalanes hay, dice 7 millones. Sí, pero no resta a los Mohameds y a los Hassans. Bueno, entonces, estamos en buenas condiciones porque hay una libertad religiosa que en principio debería, porque es una libertad fundamental en la Constitución. O sea, la Constitución está ordenada por artículos y el sitio que está el artículo en la Constitución le concede una importancia que no tendrán otros artículos que están más alejados. La libertad religiosa está en el artículo 16 de la Constitución y significa que es una libertad fundamental de los españoles. Esta libertad religiosa comporta, y eso es muy importante porque no todas las experiencias son las mismas, significa la libertad de creer como de no creer. Significa la libertad de hacer proselitismo de una religión hacia otra como la libertad para criticar, siempre que se haga con educación, a la religión de las otras personas. Y la libertad de confesar y profesar una fe y hacerlo con una práctica, que es la práctica que luego vendrá regulada por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que se desarrollará posteriormente. Claro, en España se hizo una cosa muy importante, porque veníamos de un Estado confesional, que eso significa que desde el Estado se decía España es católica, y por lo tanto en las escuelas tenía que haber un crucifijo y en los centros públicos tenía que haber un crucifijo y se decía que la religión del Estado español, la religión de los españoles era la religión católica y esto condicionaba mucho a la práctica política de la convivencia de los españoles. Con la Constitución se nos dijo España es un Estado aconfesional. Bueno, la Constitución es hay una expresión en castellano que se llama encaje de bolillos, que significa
en decir algo sin decir las mismas palabras. No se utiliza ni la palabra laico ni la palabra aconfesional. Entonces se utiliza una expresión que dice que ninguna religión tendrá la consideración de religión de Estado. Es decir, el Estado frente a las religiones ni dice ni A ni B. Es decir, simplemente respeta la pluralidad religiosa que pueda tener la sociedad. Y esto es muy importante porque el Estado es aconfesional. La sociedad no es laica, por más que hay gente que se empeña en decirlo. La sociedad es lo que es. En la sociedad hay gente religiosa, gente no religiosa, gente que tendrá una religión o que tendrá otra religión. Y esta es la gran riqueza de esa sociedad. Pero ¿qué ha pasado? Que de una sociedad que veníamos, que era monolítica religiosamente, yo soy por edad, yo he vivido que de pequeño, cuando venía Semana Santa, o sea, pero primero yo crecí sin televisión, no había televisión, o sea, los que sois jóvenes pensáis que siempre ha habido televisión, o Nintendos, o PlayStation, no. Venimos de una historia que no había ni televisiones, ni PlayStations, ni Nintendos, ni cosas de este tipo. ¿Qué? Ni coches. Íbamos a pie, en transporte público y malo. Pero cuando venía Semana Santa, la Semana Santa de los católicos, se suspendían los cines y solo se hacían películas religiosas católicas, que eran un tostón. Y además siempre tenían las mismas. Y la música de la radio era música religiosa, que también era un tostón, porque si hubiesen puesto la buena, no, ponían la música mala. Y toda la sociedad española vivía una Semana Santa religiosa, católica. Fueras o no fueras católico, la Semana Santa era la Semana Santa de los católicos, por decreto ley, para los católicos. ¿Qué ha pasado ahora? Que gracias, por un lado, a la libertad religiosa, pero por otro lado, un hecho que sí que es cierto, la fuerte inmigración que ha habido en los últimos años en España nos ha introducido en una nueva realidad. Los cambios son de 10, 20 años, que ha sido la aparición de religiones que antes eran minoritarias, ahora siguen siendo minoritarias, pero fuertemente mayoritarias. Por lo tanto, gracias. Hemos descubierto que de golpe y porrazo en este país ni todo el mundo es católico, ni todo el mundo dentro de las religiones hay pues musulmanes, hay judíos, hay bajáis, hay más protestantes, hay cristianos ortodoxos, es decir, vivimos en una sociedad que es diversa y plural. Y esto, francamente, nos ha cambiado los esquemas, nos ha creado un problema nuevo que ha sido ¿qué hacemos con esta diversidad religiosa que aquí hay? Los problemas que tiene ahora la comunidad musulmana para abrir un oratorio o una mezquita no la tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, cuando quería abrir una iglesia, la abría y se acabó. No había, incluso había leyes que favorecían que se abrieran estas iglesias. ¿Por qué? Porque la tradición de este país pues era esto, era la Iglesia, la única religión existente, conocida y arraigada era la católica, pues no había ningún problema para abrir esto. Pero ahora nos hemos dado cuenta que la diversidad religiosa nos plantea varios problemas, que además nos incomodan porque no tenemos respuesta a esta nueva situación. Es decir, somos una sociedad que hemos aprendido, porque en España veníamos del partido único, no de fútbol, sino de partido político único, a una sociedad políticamente diversa y plural. Y los partidos políticos que en su momento ya costó introducir y gestionar y asumir que existe, y hemos aprendido a convivir en la pluralidad política, pero no hemos aún aprendido a convivir con la diversidad religiosa. Y esto crea una gran incomodidad, porque nos hace descubrir que existe el otro que es diferente a mí. Y este otro, que en este sentido tenía razón Durán Lleida, no se llama Jordi, se llama Hassan o se llama Mohamed. Y además no es católico, es musulmán.
Y además el viernes tiene la manía de ir a la mezquita a rezar. Y además hace el Ramadán. Y además me pide poder cumplir los preceptos religiosos en horario laboral. Y esto me hace decir, esto me está cuestionando algo que hasta ahora vivíamos tranquilamente, la identidad no de ellos, sino de nosotros, que nuestra identidad era ser católico, apostólico, romano, heterosexual y hablar en castellano. Y ahora descubrimos que hay homosexuales, que se puede hablar en catalán, que además queremos ser catalanes. Y además no somos todos católicos, sino que también hay gente que es protestante, musulmán, judía. Todo esto nos demuestra que nos cuestiona algo que teníamos como muy seguro, que la identidad de uno ya no es una única identidad, sino que hay muchas identidades que cada uno de nosotros vive. Pues en este panorama me he olvidado de las mujeres. Antes ser español era ser macho, macho, y esto, pues español, nos tenía que gustar los toros, ser del Real Madrid, todo esto formaba parte del paquete del ser español. Y ahora descubrimos que se puede ser español llamándose Mohamed, siendo del Barça, no gustándole los toros, practicando una religión que es musulmana, pudiendo ser homosexual y siendo mujer. Es decir, y esto cuestiona algo que hasta ahora formaba parte de la marca de la identidad española. Y tenemos una verdadera crisis de identidad. Nos cuestiona el otro, los otros nos crean un problema en mi yo, porque en el fondo me está cuestionando cuál es mi yo. Uno único o mi yo es la suma de muchas identidades que yo puedo ser yo con él y él es también otro, pero que no compartimos del todo las mismas identidades y sin embargo estamos juntos en un proyecto común que es una sociedad compartida y que queremos vivir. Por lo tanto, pero si no resolvemos esta cuestión, nos estamos cargando la democracia, porque la esencia de la democracia es la capacidad de convivir con las otras personas y convivir pacíficamente, de modo que la democracia en Europa y la propia identidad de Europa se ha construido por el ensamblaje de gente distinta. Lo que se dice que la Europa cristiana, la Europa fue cristiana hasta que se decidieron ser cristiana, pero antes Europa pues era pagana, la Europa era romana, la Europa también fue en una parte árabe, una Europa fue panteísta por los dioses de los godos y al final la suma de estas cosas es como ponerlo en un turmix, dio a una cultura heterogénea que es la cultura europea. Y quizá ahora nos encontramos en una situación en la cual también esta Europa se está replanteando su propia identidad a partir de asumir que la sociedad es plural y diversa, que no hay una única identidad, sino que hay muchas identidades. Pero esto cuestiona la democracia, es decir, lo sabremos hacer, sabremos también gestionar esta diversidad plural, religiosa, del mismo modo como hemos sabido ordenar la diversidad política, o vamos y este es el gran problema, es decir, del mismo modo que hay una diversidad religiosa, haremos también ciudadanos diversos en función de su religión, porque la esencia de la democracia es reconocer la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, las instituciones, todos somos iguales. Fue el gran principio de la Revolución Francesa. Para conseguir esto tuvieron que decapitar a bastantes monarcas y aristócratas. Como ahora esto no lo vamos a hacer, pues hemos de construir otro tipo de discurso, que consiste en reconocer que quizá el riesgo sea que resolvamos mal esta ecuación y que mientras somos diversos y plurales religiosamente, también admitamos que lo somos como ciudadanos, siendo ciudadanos de primera los que son de una determinada religión y ciudadanos de segunda o de tercera los que tienen otra religión. Y esto es un bollo, esto crea un grave problema en la calidad de nuestra democracia, si precisamente esa democracia es
hacernos todos iguales por nuestra condición de ser ciudadanos de un país. Aquí hay un problema importante. Y además yo creo que hay dos elementos que no ayudan a resolver este tema, que es los medios de comunicación. Yo pienso que los medios de comunicación tratan esas cuestiones con una enorme frivolidad y en busca de la gran noticia, sobre todo si hay conflicto. Y luego ciertos partidos políticos que cuando vienen épocas de elecciones siempre utilizan el hecho de la diversidad cultural o religiosa para mover las aguas y generar sentimientos que existen pues, bueno, una sociedad que ha sido hasta ahora monolítica, de golpe y porrazo, le colocas frente a la diversidad, la gente tiene miedos, tiene temores y estos partidos juegan en aprovecharse de esta emotividad. ¿Qué está pasando? Pues está pasando también, y esto juega a favor de las religiones, pero hay que saberlo hacer bien, que se nos ha desmontado que después de cortar las cabezas de los monarcas, los que inspiraron la guillotina, dijeron, ahora la Ilustración, la razón, el uso de la razón nos va a demostrar que las religiones es una cosa secundaria, que esto forma parte de la superstición y que es cosa de mujeres, en el fondo decían esto, sino que ahora la razón ilustrada va a enseñarnos de que no hay espacio para Dios en la sociedad contemporánea. Pues ha sucedido exactamente lo contrario. Las personas, después de pasar muchos años en la Ilustración, nos seguimos formulando las mismas preguntas, que son las que se formuló la primera especie humana cuando salió de la caverna, cuando vivían ahí en las cuevas, en cualquier sitio, de decir quiénes somos, qué hacemos, dónde vamos, por qué estamos aquí, qué sentido tiene la vida. Y ante estas preguntas, la razón no llega a dar todas las respuestas, sino surgen sentimientos, emociones, y para algunos, no para todos, pero para algunas personas, la religión actúa como un elemento que da sentido a la vida. Establece una relación con un valor trascendente, unos le llamarán Dios, otros le pueden llamar lo que sea, pero siempre es una salida hacia afuera que da sentido a la vida de uno mismo. La religión, en nuestra lengua, yo en árabe no lo sé, es de religar, de ligar, de dar sentido a algo y que es en el fondo las grandes preguntas de la existencia de la humanidad. Después de muchos años de pensar que la razón, que el 2 más 2 eran 4 y era suficiente para dar respuesta al sentido de la vida, muchas personas siguen con las mismas preguntas y sin encontrar en la razón la única respuesta posible. Y hay una vuelta importante a la religión. Y en esta vuelta a la religión, ¿qué ha sucedido? Pues que en gran parte hay una ocupación del espacio público por parte de las religiones. La religión, que los que habían cortado las cabezas también nos habían dicho que, bueno, si tú eres religioso, vale, pero en casa y con la familia, pero no en el espacio exterior, es decir, la religión como asunto privado. Ahora hemos descubierto que en nuestra sociedad la gente vive la religión en el espacio público sin dificultades y con ganas de vivirla. Y hemos de aprender a vivir juntos, es decir, convivir con personas que unos tendrán unas manifestaciones religiosas más intensas, más fuertes, porque su religión comporta necesariamente la expresión pública de su fe, otros pues será con menor intensidad y otros tendrán una relación puramente privada. Pero en cualquier caso, yo pienso que hay un dato que es importante y que esto es un avance por parte de la mayoría de partidos políticos, que acordémonos, los que tenéis un origen cultural distinto, quizá no seáis conscientes, en este país, hace poco, bueno, en los años 30, nos matamos con una guerra civil y uno de los motivos fue una guerra de religiones, de los que creían que su guerra era una cruzada a favor de Dios contra una parte de españoles, la mitad de españoles, que eran de la República, que eran laicos, que eran progresistas, y
hubo un enfrentamiento donde la religión fue un gran motivo de división. Esto lo vieron mis padres. Yo soy, por edad, ya hijo de la posguerra, pero de pequeño esto yo lo he vivido. España estuvo dividida por una guerra de religión. Por fortuna, ahora los partidos han descubierto algo que me parece que es muy importante, que las religiones aportan sentido y que los valores de las religiones pueden ayudar, ser una aportación más a mejorar la convivencia, a que las personas estén relacionadas y al mismo tiempo a humanizar la sociedad. Yo pienso que ante esta situación surge un gran reto. Y este gran reto consiste en construir algo que nos puede ayudar a vencer la desconfianza que hoy existe. ¿Por qué hay dificultad en asumir la diversidad religiosa? En gran parte porque aún en nuestra sociedad existe una gran desconfianza de una parte de la sociedad con expresiones religiosas de otra parte de la sociedad. De ahí que yo decía antes que mi título era un poco la visibilidad y el compromiso social, porque los caminos para recuperar o para adquirir esta confianza pasan en algo que creo que vosotros lo habéis experimentado aquí en Sant Joan d'Espí, pero no todos los sitios es así, que es en la interacción, en la capacidad de asumir que hay que estar presente en todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, hasta ahora creíamos que una manera de avanzar en el tema de la diversidad religiosa, de asumir que la sociedad era diversa, es crear grupos de diálogo interreligioso. Mirad, esto me parece muy bien, y ahí podemos discutir de teología, que si el Dios y el otro Dios, y los valores de uno, los valores de otro, pero realmente donde podemos construir confianza como ciudadanos, capaces de convivir juntos, es en la medida que, uno, la comunidad, en este caso musulmana, se haga visible. Es decir, mirar tú, los salafís que hagan lo que quieran, pero este no es el modelo a seguir. Hay que interactuar con la sociedad, hay que dar la mano al vecino y hay que, no decir ir de vinos con los vecinos, porque esto sería difícil, pero bueno, podemos tomar agua, pero hay que compartir lo que es la vida cotidiana. Por ejemplo, que el Barcelona tenga a Vidal, Keita y a Felay es un dato muy positivo y que hay que saber explicar y vivir con mucha naturalidad. Yo me quedé realmente un día sorprendido ver cómo Keita, en un momento del partido, que no sé si alguien, o él marcó un gol, se paró y rezó. Y sus compañeros se pararon antes de felicitarlo, respetaron. Oye, este gesto es muy importante y es muy educativo, porque donde ha habido eso de ser pequeño tiene sus riesgos, pero un chichón es un chichón aquí y en Shanghái. El hecho de compartir la vida cotidiana, y aquí es donde yo decía que después de la visibilidad hay que construir el compromiso social. Y los musulmanes tenéis que salir los musulmanes de cualquier origen, pero el musulmán tiene que salir, para entendernos, de las mezquitas y tiene que estar en la calle con los vecinos, en los sindicatos, en los partidos políticos, en las asociaciones de vecinos, en los clubes deportivos, en las asociaciones de padres, y allí vivir la realidad, pero no por ser musulmán, sino por ser un ciudadano de este país, y así vencer el riesgo de quedarse asumido como un gueto, que fundamentalmente es un gueto mental. Y ahí hay que vencer este gueto mental de sacarse la idea de que ser musulmán significa estar encerrado en su comunidad. Mirad, en este país, yo os decía que este país, que nos peleamos a muerte en una guerra civil, que cuando teníamos las monedas pesetas ponía Franco, caudillo de Dios por la gracia, caudillo de España por la gracia de Dios, por la gracia de Alá. Es decir, Dios había dicho que Franco era el rey de la cruzada.
En este país que nos habíamos matado y familias, hermanos se habían matado por motivos religiosos, parecía imposible que la Iglesia Católica y los comunistas o los anarquistas, que eran quienes habían hecho los paredones contra las personas religiosas, se pudieran reconciliar. ¿Cómo se reconciliaron? Pues cuando en la dictadura franquista se descubrió que católicos y comunistas compartían el mismo problema de no tener democracia, de luchar por unas libertades, y las iglesias abrieron sus locales para que los comunistas se pudieran reunir. Comisiones Obreras, por ejemplo, nació en una iglesia relativamente cerca de aquí, en Sant Medir, en el barrio de Sants de Barcelona. Es decir, y fue a partir de la interacción cuando personas que estaban en polos, en mundos opuestos, con esquemas mentales distintos, se dieron cuenta de que había unos valores que eran compartidos. Y aquí yo pienso que es donde la comunidad se puede encontrar con los no musulmanes para descubrir que lo que nos está uniendo aquí hoy es que estamos jodidos por el paro, que es que la vivienda no funciona, que la sanidad pública tiene problemas, que queremos una mejor educación. Y ahí es donde nos podemos, en la interacción, encontrar los Jordis y los Mohameds, o las Fátimas y las Marías. Es en este mismo combate por una mayor justicia en la sociedad donde podemos descubrir que lo que nos une es algo que es común en muchas religiones, que es la misericordia y la compasión. Compasión significa compartir la pasión entre todos, y la misericordia, ¿qué os he de contar yo de la misericordia de Alá? La misericordia está presente en el cristianismo y en otras religiones, es decir, es a partir de este combate por la lucha por la justicia donde nos podemos encontrar sin ninguna dificultad personas de otras religiones y descubrir que esta diversidad es un bien para la sociedad, porque nos permite convivir. Claro, esto va a exigir, y vuelvo a las preguntas iniciales, y ya para resumir con una serie de propuestas, que en este proceso hemos de construir unos marcos de convivencia. ¿Qué significa? Pues que si estamos luchando y combatiendo para una mejora de la sociedad, hemos de tener unos valores comunes que nos identifiquen. Y esto es muy importante. Y aquí sí que hemos de hacer un trabajo pedagógico, de reflexión, de diálogo, para descubrir que quizá algunos valores que personas que habéis sido educados o formados en otro contexto cultural, aquí se viven estos valores de un modo distinto. Y hay una serie de valores que son irrenunciables en nuestra cultura, que nos ha costado mucho conseguir. Por ejemplo, no sé si lo tengo anotado, pero si no me equivoco, no, y es una anécdota, en España el voto político se consiguió por primera vez en el 1869 para los hombres. Para las mujeres fue en 1931. Es decir, ha habido un gran combate para conseguir unos derechos que no podemos renunciar. Pongo este ejemplo, pero hay muchos valores que forman parte de nuestra cultura, que es, diríamos, los valores de los derechos humanos, de la humanidad, que los hemos de defender todos, musulmanes, cristianos, judíos, bajáis, sikh, y esos son irrenunciables. Claro, yo sé que en algunas ocasiones, para ciertos contextos culturales, esto es un cierto choque, no de civilizaciones, sino de percepciones, porque estamos acostumbrados a tener otros parámetros de referencia. Pero seguro que si nos ponemos a interactuar, a salir de no estar encerrados, de convivir, convivir es convivir, vivir con él, vivir junto a él, descubriré que, yo no sé si ya se llama Mohamed o qué, es decir, el nombre será lo de menos, pero porque compartiremos pues unos mismos esperanzas, unos mismos deseos, unas mismas ganas de futuro, de esos 40 metros cuadrados de esperanza que tenéis vosotros en vuestro oratorio, pues que sean realidad con otras personas. Y entonces, ya como 6 propuestas de cosas que se podrían hacer, es decir,
Es urgente recomponer la confianza entre, primero, vosotros mismos, tener confianza con vosotros mismos. Aquí no sois inmigrantes. Uno es inmigrante hasta que emigra, pero cuando llega aquí ya es ciudadano de este país. Sois ciudadanos y nosotros os hemos de ver como ciudadanos, no como inmigrantes. De ahí que yo siempre digo que asociar el discurso de la diversidad religiosa con la inmigración es un error, porque además hay musulmanes que no son inmigrantes, entonces ¿dónde los clasificamos? Por lo tanto, el tema de la confianza es lo que nos permite confiar, es fiarse de los otros, pero esto lo vamos a conseguir si salimos de nosotros mismos, si rompemos nuestras puertas de los oratorios y salimos como comunidad a compartir con la sociedad. Hay que ser coherentes, lo de la taquilla no funciona, es decir, hay que ser, no hay que disimular y hay que explicar vuestros valores. Y esto, lo digo con lo otro, hemos de abandonar ya las políticas de integración. No hay que hacer políticas de integración, sino hay que hacer políticas de contribución, de preguntarnos qué puede contribuir hoy la tradición religiosa musulmana a la convivencia y a la construcción de una sociedad mejor aquí en Cataluña hoy. No se trata de integrar al musulmán, porque en el momento que lo integras ya algo pasa, algo se pierde por el camino, sino que hay que preguntar al musulmán, al sikh, al chino y al ortodoxo rumano recién llegado, qué valores o qué aspectos de su tradición pueden ellos aportar a algo común, que es la construcción de una convivencia, de unos valores compartidos que nos permitan algo que me parece que es muy importante, que hoy ya no somos el yo y tú, sino somos un nosotros, pero no un nosotros que sea una suma simplemente, sino la construcción de un nuevo nosotros, porque en este proceso cada uno de nosotros, de mi yo, de tú, de él, aportamos nuestros valores y construimos una nueva posibilidad de ser y estar en esta sociedad, con unos valores que en gran parte unos serán compartidos y luego cada uno con sus identidades, es decir, uno no va a anular lo otro, pero nos hemos de poner de acuerdo cuáles son estos valores compartidos. Y aquí sí que las religiones y la religión musulmana tienen muchas cosas a aportar. Explicar qué es el Ramadán, celebrar el Ramadán, vosotros forma parte de vuestra tradición, pero hay que explicar que el Ramadán es mucho más que el ayuno. O sea, la anécdota no me interesa a mí. Yo pienso que nuestra sociedad tiene que saber cuáles son los valores que hay detrás del Ramadán. Del mismo modo que yo he de saber explicar el valor de la Navidad a los musulmanes. ¿Por qué? Porque aquí yo pienso que en el fondo podemos descubrir que los valores que están detrás de mi Navidad y los valores que están detrás de vuestro Ramadán son mucho más parecidos de lo que nos pensamos. En Navidad nos encontramos en familia, en el Ramadán os reunís en familia. En Navidad hay un intento, aunque sea por poco tiempo, de ser buenos y buenas personas. Durante el periodo de Ramadán se hace la limosna. Es decir, hay cantidad de aspectos, de valores religiosos que son también valores sociales. Yo, en ese sentido, pienso que es fácil ser musulmán en un país occidental, como ser cristiano en un país musulmán, si vamos al fondo de los valores que son compartidos por todas las tradiciones religiosas. Mirar, con todo respeto, la Sharia y la ley mosaica no nos sirven. Yo siempre pongo un ejemplo, y yo pondré un ejemplo cristiano, para que así yo no me meto con el tema de la Sharia, pero traducirlo. Hay un relato del Evangelio que está Jesús un sábado, además ahora si fuera judío yo no podría hablar porque estamos en Shabbat, pero no soy judío. Pero si fuera judío también hablaría, porque es más importante hablar para entendernos que cumplir los preceptos religiosos. Y os digo, el ejemplo de Jesús, que para vosotros es un profeta. Jesús iba con sus discípulos y era un sábado, y por lo tanto
la ley mosaica decía, la ley de Musa, de Moisés, que eran 300 y pico de preceptos, una cosa pesadísima, decía que no podían hacer nada y tenían hambre y cada vez tenían más hambre. Y entonces vieron un campo de trigo con las espigas ya trigadas. Dijeron, oye, vamos a coger y comer. No, que sábado, no podemos. Y Jesús dijo, oye, ¿es que tenéis hambre? Ahora lo estoy un poco haciendo teatro, pero ¿es que tenéis hambre? Ir a recoger las espigas y comer, porque la ley está hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Esta perspectiva nos introduce algo que me parece que es muy relevante. Si realmente en nuestra sociedad podemos tener los valores que vosotros identificáis como fundamentales en vuestra experiencia musulmana, podéis vivir tranquilamente la fe musulmana en un contexto de una sociedad distinta que una sociedad totalmente islámica. Si aquí tenemos misericordia, tenemos compasión, tenemos caridad, construimos la paz, ¿acaso vosotros musulmanes os vais a negar a vivir en esta sociedad? No. Y al mismo un cristiano en una sociedad musulmana. Es decir, y aquí viene uno de los grandes retos, es saber contribuir, que sería la tercera cuestión. La cuarta cuestión es la creatividad. Yo pienso que hay que pedir a la sociedad musulmana mayor creatividad dando respuestas a las preguntas que yo antes os he hecho. Es decir, ¿cómo avanzamos para pasar de un Islam en Cataluña a un Islam de Cataluña? Es decir, ¿de qué modo avanzamos en construir un Islam en clave de nuestro contexto cultural? Claro, y esto significa, pues, influir en la formación de la comunidad, de los imams, bueno, tomar iniciativas que ayuden a ser capaces de explicar qué significa el vivir, ser musulmán en una cultura occidental, y que se puede ser religiosamente musulmán y culturalmente occidental, que no hay contradicción, que se puede ser musulmán y llevar pantalones tejanos, que no pasa nada, que se puede ser musulmán y ser del Barça, del Madrid, ya esto ya me parece que sería más complicado, pero ser musulmán y del Barça se puede ser, es decir, que la religión se expresa en unos parámetros y que la cultura de donde tú estás se expresa en otros parámetros y que no hay contradicciones. Lo que sí hay contradicciones es que no se puede ser musulmán y, como no se puede ser cristiano y explotar al hermano, no dar de beber a quien tiene sed, de negarle una vivienda digna a quien la necesita, de explotar al hermano. Esto es lo que realmente nos diferencia. Bueno, la quinta cosa es comunicar. Hay que ser visibles, hay que estar presentes en la sociedad, salir del aislamiento mental, personal y de la comunidad. O sea, hay que generar empatía y simpatía en la sociedad. Yo pienso que iniciativas como la de las puertas abiertas, por ejemplo, es positiva, pero al mismo tiempo explicando, yo decía el ejemplo del Ramadán, explicando las razones de cuáles son vuestras creencias, qué valores creéis y compartís, pero los básicos, aquellos valores que sin los cuales uno es difícil dirigirse a Alá con tranquilidad de conciencia. Y finalmente, ser contestatarios, es decir, atreverse a criticar aquello que se dice hacer en nombre del Islam y que realmente está lejos del Islam. Entonces yo quería acabar, no sé si se encaja muy bien, pero a mí sí que me gusta algo que me parece que sería una traducción. Es un poema de Mario Benedetti que a mí me evocaría al sentido del encuentro de hoy y de la posibilidad de encontrarnos personas con distintas religiones. Y el poema dice así el siguiente: tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice, y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada,
Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Yo pienso que esto nos debe inspirar a saber que si realmente sois visibles y asumimos que únicamente desde la interacción vamos a conseguir transformar la sociedad, sabremos que en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Bueno, pues, todos vosotros.